buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder reencontrarnos en esta edición de día miércoles, ya el ombligo de la semana. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo muy bien. Súper tranquilo. De lo mejor que se puede estar. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Súper. Una alegría de poder compartir contigo. Muchas gracias. Igual Esa camisa a cuadros maravillosa de color amarillo. Un sentimiento. ¿Sí? Te acompaño en tu dolor. El sentimiento. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por venir. Gracias ¿Todo bien? invitarme. Súper bien. Todo tranquilo. Llueve, no llueve, que sí, que no, que nunca se decide. Sí, ¿verdad? Está ahí. ¿Te enteraste que a través de una app de SAP vas a poder de alguna forma ver tu 6 estado de palos, ¿verdad? cuenta y no sé cuánto, ¿verdad? Ya te enteraste. 6 millones de dólares. ¿Qué opina un usuario del servicio de SAP? Para mejorar las cobranzas. Muy Con bien. la cuestión administrativa. Me Me parece interesante. súper positivo, sí. Sería bueno también que inviertan algo similar en la calidad del servicio, ¿verdad? Porque en la marea no cae, o sea, no abrí la canilla y parece que estás tirando whisky, ¿verdad? Así, gota a gota, gota a gota. No tenés depresión. No. ¿Qué depresión? Sí, realmente, es depresivo. El servicio es depresivo. Es que es terrible, si no tenés agua te vuelves loco, ¿eh? No, sí, depresivo. Tanta inversión para una piscina que no se puede llenar porque no hay... No. Gota a gota ahí, no sé. Hagamos, sí. Gota a gota me provoca, no, esa es una música, no iba ahí, pero La de todas formas te digo, La gota colada a la piedra. sí, a lo mejor quieren romper alguna piedra y le están haciendo gotear. Sí, en realidad rompieron el chanchito con 6 palos verdes. Y interesante, ¿verdad? La tecnología tiene su costo y... Anda, Oye, bañate ¿para con qué la Senatic app. entonces, por ejemplo? ¿Eh? Si tenés Senatix. Claro. Y bueno, pues no vayas a gastar millones, No, tengo, y te digo, atiendo contigo. no. Senatic, Sí, bueno. Senatic debería de ser. Y en este debería caso, ser, a ver... O la Politécnica, o la gente de informática de la UNA, debería ser gente es que le trabaja en ponemos- estas cosas. Si es que le ponemos una cara empresarial al Estado, digamos, el departamento de informática Claro. debería ser el que proponga... Claro, o le esté pedí detrás a de- ellos, y no sé, me imagino que algo menos de 6 millones de dólares te va a costar, ¿verdad? O, No o te van a obstante, guiar... me puedo por- meter. bueno, No obstante, sí, siendo Mariana, ¿cómo también, ¿qué tal? Digamos, Muy bien. mixta la SAP, se puede invertir en eso. O sea, yo creo que es interesante. Solo que siempre se hace la perspectiva de si hay gente a la que la canilla está goteando, después de tener una app, ¿verdad? De 6 millones de dólares. Vos Claro. decís, bueno, Software, sí. claro, ¿cómo Claro. llenas el balde con la app, verdad? Sí. Esa es la pregunta, o sea, dentro de poco es que nos van a cobrar. Tienen Sí. 50 formas de cobrarnos para algo que no nos llega, ¿verdad? Genial. Por eso, si todo funcionara óptimamente, entonces vos dirías, bueno, quizás la inversión es mucha, pero acá la perspectiva es, no funciona el resto, Sobre todo, entonces sí es sobre todo sumamente que grande el la servicio inversión. básico para Por el cual eso, fue creado por eso. No no funciona. satisface, ¿verdad? Por lo Exacto. menos. No estarás, digo, no estarás con deuda, porque viste que nos contaron No, que no. te aprietan cuando no pagas, digo, no te pueden cortar el agua, entonces, No. Te aprietan y Estamos va- bien, estamos bien. seguro. Felipe Hacemos con el esfuerzo- deudas, por hacemos el esfuerzo favor. para llegar. Felipe No. con deudas. Pero repito, te imaginas una inversión millonaria para tener una alberca, como le llaman en su casa, me enteré qué Alberca. significa, que estamos viendo el chavo, una alberca y... Torta de jamón, vos Escuchame una comés. cosa, La tenés que llenar con agua app mineral. es para saber tu estado de cuenta, esas No, cosas. en realidad vamos, o sea, por lo menos lo que Si yo quieres leí hacer gestión no es una y- app, es un software, ¿verdad? De Sí. gestión administrativa y de Administrativa. cobranzas, Está bien. ¿verdad? Tipo O sea, lo de por la lo menos- MUNI. Claro, Claro. eso es lo que por lo menos se leyó. Y yo lo más lo que puse en un Twitter. Ahora, es si la argumentación es que realmente están dejando de percibir o tienen algún costo administrativo el mal funcionamiento del software, pues es interesante, sin discutir la inversión o el monto de la inversión. Claro. comparte las gratificaciones que se pagaron Ah. a mitad a finales del año pasado, ¿verdad? Sí, Sí, totalmente. pero no le cuenten a nadie. por Sí, favor, claro. No les Que cuenten no. a nadie porque si no salta Guarden en la sus prensa. celulares. No, salta en la prensa y ¿verdad? Claro. Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bien, ¿y Querido vos? compañero, ¿cómo les va? Mejor que el que Bien, tiene un vos. vehículo diésel por ahora. Bueno, el que tiene Nah. diésel sabe que en el fondo también está siendo subsidiado. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que te diga? Ese es el gran negocio. Eso Que pasa acá- cuando usan Flex, como nosotros. Claro, no, ahí está, Claro. hay opciones. Con alcohol. Claro. Pero el Alcoholero, de dirían, diésel, vos ves vehículos así de 40, 50 mil, 60, 70 mil dólares. Es un despropósito. Ojo, hablando con la gente, los mismos propietarios de estaciones de servicio, ellos te dicen y reconocen eso, pero no está en sus manos, digamos, este subsidio, porque hay otros sectores que se benefician Claro. de eso y bueno, la ligan de rebote. Pero el tema de fondo es qué pasa ahora. Bueno, cómo se vienen las uvas, ¿verdad? Claro. Tenemos muchos invitados hoy, Sí. entonces voy a ir repartiendo ya los órdenes para las preguntas, entonces arrancamos directamente, mira, porque qué bueno. el tema del día, digamos, ya fue ampliamente discutido a lo largo de Sí, toda sí, la ayer en jornada y realidad. hacer una introducción, digamos, de las uvas o de las uvas que se van a dar cuando sube el combustible o este tipo de combustible en particular, lo que vamos a hablar. Así que se anotan como se anotan, viene 1, 2 y Pedrito 3, ¿sí? Está en Canova con nosotros, economista. ¿Cómo Orden. estás, Stan? Gracias por acompañarnos. A todo el equipo del panel, buenas ¿Qué tardes. tal? Hacemos ¿Cómo la le va? invitación a todos los señores acá invitados a la audiencia. Bueno, un tema delicado se va a tocar hoy de distintos puntos de vista, porque estoy viendo acá los perfiles de los invitados. Lo mío va a ser netamente en el financiero, lo que, bueno,
cómo llega esta suba del gasoil en base a lo que es la subida del petróleo que se está dando hace más de 24 meses, ya está hablando de eso. Es un efecto dominó, ¿verdad? Donde pegamos el primero y se van cayendo uno detrás de otro hasta que agarra la suba por ahí, ¿verdad? Lastimosamente sube el petróleo, suben los combustibles y todo lo que utiliza combustible como materia prima, ya sea logística, ya sea transporte público, ya sea también lo que es todo el movimiento de alimentos, sufre el incremento y por ende el que termina pagando el consumidor final. Hablando de los consumidores finales, lo que siempre reclaman poder estar a la altura, digamos, de esos costos. Está con nosotros Aldo Esni, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Toto, gracias por la invitación. Saludo especial al resto de los panelistas y a los compañeros que también. Las centrales de trabajadores, ¿cómo se pusieron ante esta situación? ¿Lo estaban esperando? O sea, ¿se preveía o veían ustedes a la larga que esto podía ocurrir en cualquier momento o de sorpresa? Absolutamente nos tomó de sorpresa el aumento de ayer. Tal es así que analizando hoy entre las 4 centrales que conformamos la coordinadora de centrales, entendemos que esto va a dar una disparada de precios en todos los sectores, va a causar un perjuicio bárbaro a la canasta familiar, es un golpe al bolsillo de los trabajadores del país y creemos que amerita que el gobierno reajuste inmediatamente el salario, por más de que eso no es la solución definitiva, porque siempre yo digo, con el solo hecho de plantear un reajuste ya hay remarcaje de precios. Cuando nosotros conseguimos eso, vuelve a subir todas las cosas y entramos en un círculo vicioso que nunca podemos salir. Entonces, esa es la situación que hoy estamos viviendo. Bueno, lo vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Andrés Mayaga está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para todos ustedes los panelistas, para los compañeros y para la audiencia. Andrés, asesorando en el sector del transporte, digamos, en su momento trabajando con organizaciones, Sí. Así que vamos a tratar de entender contigo un poco la mecánica de cómo se construye directamente la proporción de sube el combustible, o tendría que subir automáticamente el pasaje, ¿verdad? Nosotros interpretamos que este momento coyuntural es totalmente oportuno para que, así como se hizo con el impuesto a la renta personal, se cree una mesa de trabajo totalmente transparente, participativo, interinstitucional, y hacer una evaluación de toda la política que se hizo durante este gobierno y qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora. Creemos que es el momento, ya que es tan sensible este aumento y este reajuste que se viene para todos, como explicó el doctor acá. Está con nosotros el señor Vicente de San Martín de Apesa. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes y vamos a compartir la información que tengo de la parte de combustibles. Bueno, ustedes, digamos, iban monitoreando la situación y ustedes sí tal vez podrían saber que esta situación podía haber sido inminente, ¿verdad? ¿Se daban cuenta? Un material Por favor. didáctico. A ver, ya tenían ese es el calendario. Este es lo que pasó en un mes. Al otro Perdón. lado, por favor. Ahí está. Esa cámara. Ahí. Ahí. No, Ahí. de No, frente. Ahí está. Ahí. Bueno, ahí vemos lo que pasó en el último mes, lo que pasó en los últimos 3 meses y lo que pasó en el año. Ahí Nos atrás, da la curva ascendente del Vamos a petróleo. mostrarla esa cámara ahora. Sí. A la que está con el compañero. Ahí está. Bueno, me están diciendo una cámara a la otra. Yo estoy casi. Ahí está medio como- ahí está. Bien. Perfecto. Esa es la curva, la variación del petróleo de los últimos 30 días ascendente, de los últimos 3 meses ascendentes, y lo que pasó, digamos, en los 5 años y lo que pasó en el año pasado. O sea, tuvimos un excelente año el año pasado en cuanto a estabilidad del petróleo y del dólar. Felizmente para el país eso tranquilizó bastante las aguas, pero vamos a ver qué pasó cuando vemos la proyección hace 5 años. Llegó a estar a más de $100. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Sencillamente hay una disparada sostenida desde septiembre. Y definitivamente nosotros no podemos absorber, no hay nadie, no hay país en el mundo que pueda absorber ese tipo de variaciones de un producto que no produce. Si fuéramos productores podríamos tener una política especial como Venezuela, como Bolivia, pero nosotros somos compradores y así como compramos los montos que se manejan
son más de 100 millones de dólares por mes. O sea, no hay forma de subsidiar ese tipo de cosas. En ese sentido, la preocupación en nuestra, por un lado, es de que los precios respondan a la realidad del momento. La preocupación es, por ejemplo, que no nos dejen una deuda de 300 millones de dólares por un manejo artificial del precio. Eso es una preocupación nuestra y de hecho con los cambios de reglas que hubieron en la parte de Petropar entrando como competidor en el mercado, siempre quedó esa preocupación. Ahora lo que hicieron es correcto, sinceraron los precios. Pero, ¿qué pasó en el pasado? Los precios políticos predominaron y nos dejaron una herencia funesta de una deuda tremenda. Entonces, ese tipo de cosas son las tareas pendientes. Tratar de articular mecanismos para que nuestro país tenga una previsibilidad en cuanto a lo que sucede en el exterior y que nos golpea, que también todos los afectados tengan un mecanismo de ajuste, de adaptarse a circunstancias que son ajenas a lo que nosotros podemos manejar. Felipe y después Mariana y Pedro. Aldo, soy convencido de que los líderes gremiales o sindicales, en tu caso, también son líderes políticos en el sentido de hacer política gremial, sindical, ¿verdad? Vale el juego de palabras. ¿Qué opinas sobre el momento político para hacer los ajustes? Da que pensar, en primer lugar, porque hay que entender que el propio gobierno ha instalado un consejo tripartito conformado por trabajadores, empresarios y gobierno, donde se tenían que estudiar todos estos temas antes de llevar adelante cualquier política económica en el país. Sin embargo, fuimos obviados totalmente y, vuelvo a repetir, nos sorprendió ayer esta situación y por lo tanto, en realidad, uno piensa que esto es político, no es una cuestión porque y acá el señor me va a decir, esto ya sabíamos que subió el precio del crudo, ya era un hecho, pero ¿por qué ahora? Sin consulta a nadie, o sea, lo hicieron sin ninguna consulta, por lo menos sin informar, sin convocarnos y decirnos, bueno, así es la situación y esto es lo que se va a dar y por lo menos esta es la situación, pero no fue así. ¿Y a qué crees que se debe? Perdón la repregunta. Sí. ¿Qué crees que se debe? No quiero pecar de decir cosas que no, pero da que pensar, Felipe. O sea, no se ganó las elecciones, se estaba aguantando eso, porque estábamos en un proceso electoral. Se perdió, entonces, y bueno, vamos a aumentar, vamos a corregir las cosas. Con esa lógica hay otras elecciones que ganar, ¿verdad? Claro, no Sí. está la gente de Petropar, ¿verdad? Pero a lo mejor la gente de la prensa me puede ayudar. Señor San Martín, ¿no hay una reserva de 90 o más días que siempre se habla hasta que se pueda reajustar el precio? Siempre se habló, o al menos antiguamente se hablaba de que cuando sube el precio internacional hay como una ventana o una luz ahí de tiempo hasta remarcar el precio. Es por el stock Okay. que se compra. Lo que pasa es que el proceso de compra desde Buenos Aires hasta que llegan las barcazas, el proceso de compra, licitación, o sea, hay un cierto retraso, ¿verdad? Y de hecho hay un stock que hay que tener, que es lo que permitió en realidad aguantar hasta ahora. Porque esto en septiembre ya empezó a subir. Sí. Y en octubre probablemente ya estaban comprando a precios más altos. Así que ya sabían que iban a perder si es que no reajustaban los precios. O sea, no tenemos esto ahora. No. El stock hace rato se repuso, pero a un precio más alto. Y eso es lo que hizo absolutamente... Ahí descuadró, digamos. Mira, en diciembre ya entramos en pérdida, directamente. Pero ¿quién es el presidente de Petropar que va a subir el precio del diésel cuando en diciembre hay una elección? Exacto. Ahí es donde entra la preocupación nuestra de cómo se manejó siempre el aspecto político y cómo eso incide en algo tan importante como es el combustible. Mariana, y después. Sí, bueno, también para el señor San Martín, como siempre se habla y nosotros nos hacemos eco, leemos, yo en algún momento ya vi, digamos, esa famosa estructura del precio del combustible y que el crudo y el petróleo y al final el dólar.
¿Cómo ven ustedes o cuál es realmente el impacto? Porque por un lado hay gente, uno de los ministros decía, no tiene por qué subir, no tiene que ser tan inmediato, sin embargo lo que la gente te dice es, se habla nomás de la suba y no solo ya se anuncia suba de pasajes, que se pide sube de salario, sino que por poco en el súper, y en algunos lo hacen, ya remarcan el precio. Desde Capazo dicen, no es cierto, pero después sale la señora que te dice, ayer compré un precio, después compré al otro. ¿Tiene realmente eso? O sea, ¿ustedes creen que debería incidir de esa forma? No sé si ustedes, al tener esa estructura, pueden tener un análisis de eso como sector privado más bien, ¿verdad? No, bueno, vamos a hacer a la inversa. Cuando bajó el precio, no sé si hubo significativas rebajas. Bueno, el comercio tiene su propia dinámica y en ese sentido es probable que algunos rubros, pero es inevitable, la gente que usa transporte con gasoil, algún pequeño porcentaje le va a incidir. Ahora, la competencia hace también de que no se suba simplemente, o sea, eso es casi desde el punto de vista privado, la competencia hace de que la gente, digamos, remarque lo menos posible porque la competencia le estaría sacando clientes, digamos, ¿verdad? Pero sí, es inevitable. Lo que pasa es que hay que comprender que si llegó a más de $100 y estamos en una suba sostenida, es impredecible esto. Por lo tanto, como país tenemos que tener una política sobre cómo absorber, cómo ajustar y cómo todos, como todo el mundo, aprendemos a convivir en esta dinámica de interrelación que hay en el mundo. Pedro. Sí, están. Ustedes que estaban mirando justamente la estructura, o por lo menos los precios internacionales, como decía el señor San Martín. En diciembre del 2016, el barril en el mercado internacional estaba a $51 y monedas. Durante casi todo el año pasado, hasta octubre, sube $4. En octubre se comercializaba a $55 el barril. Después pega el salto y ahora creo que está a $65. Y uno escucha a estos grandes negociadores de los commodities y te dice que incluso podría llegar a los $80 durante el transcurso del año. Es así, esa es la verdad, te están diciendo ya desde los mismos centros de comercialización. Cuando vos le preguntas, ¿qué es lo que pasa? Porque de pronto, y bueno, por un lado dice que la OPEP está regulando la producción, las economías emergentes lo exigen, las grandes economías también, y se está regulando la producción. Llegamos a este caso, 65. En los próximos meses puede llegar a subir más. ¿Y cuál es el panorama económico entonces que se nos presenta? A ver, antes de responder tu pregunta, estimado, a ver, quiero que toda la gente esté mirando ahora, anote lo siguiente, y también ustedes, por favor, y también los panelistas, los que están acá en el panel. Está una página que se llama EIA.gov, Energy Information Administration, que es la administración de energía que usa el gobierno de Estados Unidos. Que si supongamos que acá todos fuésemos ojeros, estaríamos hablando de la Bolsa de Chicago, que es el cotizante, o sea, el panel oficial del valor del grano. Si hablamos de petróleo, esta página es la página que tiene los valores oficiales históricos, inclusive del petróleo del WTI, el Western Texas Intermediate, que es el índice de producción de lo que es el mercado americano. El Brent es el británico, el europeo. Y sobre eso, yo estuve mirando ayer y esta mañana, y puedo hablar también con colegas de ustedes, y la información es espectacular. Uno entra a la página, pone WTI, está todo el histórico, uno puede bajar un Excel y hacer de repente fórmulas, espectacular. Y sobre los precios, mi estimado Pedro, allá por enero de 2016 estaba por $30 y tantos. Todo el año 2016 subió, despacito pero subía. El año pasado también empezó, misma tendencia, subía. Y allá por abril ya teníamos un incremento de más del 30% versus el precio de enero de 2016. Era ya, yo creo, una alarma, una alarma amarilla, o sea, señal amarilla de ya ir viendo cómo reestructurar, digamos, las compras a futuro y lo que sería ya este año que está empezando ahora. Ningún medio de prensa hizo eco sobre eso. Hablé con varios colegas de ustedes, como les dije, y muchos no sabían de esta plataforma. Yo, cuando les estuve mostrando a algunos, también les paso a ustedes, pasan a ustedes la producción. Sí, tiene Suni también preparado un slide de lo que es esa página. Pero esa página, repito, EIA.gov, uno puede ver toda la información histórica, pero de décadas atrás de lo que es el petróleo y cómo fue variando. Cierto, subió a más de $100, después bajó a 20, 22 aproximadamente. Llegó a 130 una caída muy fuerte. Sí.
y después empezó a subir despacito y hoy está en más de 60 dólares el barril. De enero de 2016 a lo que es hoy enero de 2018 subió básicamente el doble. Entonces evidentemente sí creo que justifica un aumento por una cuestión netamente matemática y no una cuestión política, porque también escuché eso que se decía, bueno, acá también dijo el caballero, de que porque Cartes perdió. Bueno, aunque Cartes ganaba, igual el hecho está de que subió básicamente el doble del petróleo y eso tenía que darse porque es insustentable para comercializar combustibles si tu materia prima número uno se ha duplicado en valor. Ahora tu respuesta, Pedro, ¿de que va a subir más? Bueno, posiblemente sí suba más. Lastimosamente hay ciclos siempre en todo lo que son los commodities, suben, bajan. Y lo que yo siempre digo, aconsejo también en mis clases que enseño finanzas, es que ¿por qué en Paraguay no se aplica mucho lo que son las opciones de compra a futuro? Por ejemplo, el call option, que no hay mucho tiempo para explicar, pero es básicamente comprar a futuro con precio congelado. Entonces, por más que suba, voy a tener cerrado ya un volumen a un precio, a una entrega a tal fecha. No está muy desarrollado, eso hay gente que sí lo utiliza, pero no es tan masivo eso. Yo creo que sí, posiblemente sí llega a subir el valor del petróleo, pero ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede hacer dos cosas. Primero, ya empezar a trabajar realmente con inversores serios en lo que son proyectos de exploración y prospección y explotación de petróleos. Todas las concesiones, la mayoría realmente, voy a decir, no todos, ¿verdad? Están en manos de empresas de que no básicamente han hecho nada con las concesiones que han tenido. Hay empresas que tienen más de 30 años de concesión para buscar petróleo en el Chaco y no han hecho nada. Cuando en esa cuenca del Chaco tenemos en Bolivia, sur de Bolivia, que están ya extrayendo la misma cuenca y al norte de Argentina también están extrayendo petróleo y acá no tenemos nada. ¿Por qué? Porque hay tal vez una mala administración de los inversionistas o realmente son especuladores o realmente no están ahí para hacer nada. Si es que después es un país productor, que espero que sea eso acá a un corto plazo, como dijo el caballero también aquí de APESA, no tendríamos un golpe tan fuerte. ¿Por qué? Porque tendríamos nuestra propia producción con una refinería y por lo menos una porción estaríamos ya proveyendo al mercado nacional sin ese impacto internacional. Porque vamos a tener nosotros la materia prima para hacer el combustible. Y número dos, también que me quejo mucho sobre esto, es que tenemos Itaipú, tenemos otra hidroeléctrica, también tenemos otro en carpeta, pero vendemos el excedente, no utilizamos. Hay una empresa que se llama Tesla, que no hace falta que lo explique, todos lo conocen, que hoy en día están ya comercializando camiones inclusive ya eléctricos. ¿Y por qué no también pensar en una flota de camiones eléctricos para que el día de mañana, por más que suba a 200 dólares el barril, nosotros tengamos nuestra flota de camiones eléctricos? Claro. Y estemos riendo del pasado, de lo que fue, y hoy en día tenemos una electricidad barata y sin ningún tipo de implicancias externas como lo que está dando ahora con el WTI. Otra cosa más que iba a agregar para ya ceder la palabra acá a los compañeros es que ¿qué va a pasar si el gobierno no sube el salario mínimo? ¿Qué va a pasar? Ustedes saben el juego político. Yo creo, haciendo un poco también de futurología, de manera objetiva, tal vez otro sector que no está en el oficialismo diga, miren, este es el gobierno que le está dando hambre a ustedes, que no les ayuda, no piensen ustedes. Así que va a haber un problema muy fuerte en estos siguientes meses, antes de las elecciones, de decidir si hacemos el aumento del salario mínimo o no. Porque si no lo hacen, yo creo que una contrapartida política va a decir, mira, pueblo, miren cómo este gobierno les trata a ustedes, le da hambre. Por eso mi pregunta es Sí. era sobre el momento político. Por eso, yo creo que Ya te aguantaste todo este tiempo, viejo, según APESA, que ya venían, digamos, cintureando, venían, digamos, remando. ¿Por qué no un par de meses más? Pero Ya lo aguantaste hasta después de abril, decíamos ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa para desarrollar ese punto a la vuelta. Vale. Y pensar que yo ya compré mi paraguas aquella vez que Federico Franco dijo que nos íbamos a bañar. Sí, ¿verdad? Todo. Yo estaba listo para la lluvia Pero negra. sobre y todo, yo- ese va a la cancha, ese nomás. Sí, yo compré el pilotín y todo. Estaba listo para hacer la Sí, cobertura de cuando reventaban el primer pocito y salía desde el Chaco. por todos lados. Buah, la pala también compramos todo y Todo, sí. después. La Bueno, pala vamos a inicial. hacer la pausa, yo creo. Bueno, muchas preguntas de la gente en realidad se están moviendo la cuestión en redes sociales. Felipe, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, súper. ¿Todo bien? Bueno, voy con Mariana entonces y después volvemos. ¿Sí? Quiero retomar con Stan esta situación y preguntarle más bien esto, digamos. Se sabe que el gobierno y cualquier gobierno va a buscar el momento político y cuando estamos en elecciones, por supuesto que todo debe hilarse más fino, pero esto es realmente una decisión
política económica que busca nomás un momento oportuno o realmente es peligroso que la política económica o que los factores económicos estén tan supeditados, digamos, a las cuestiones electorales más que políticas? A ver, yo creo que hubo tal vez una omisión de comunicación del gobierno que tuvo que realmente haber comunicado esto ya meses atrás, porque la tendencia a la subida era empinada, si bien era lenta, estaba ya 24 Claro, no meses se hizo subiendo. ninguna alerta, digamos. Claro, y más una hora que ya se da la noticia y mostrar justamente lo que está pasando. Y ahora que estamos a 2 meses básicamente de las elecciones, ¿qué va a pasar? Yo creo que sí, hay alta posibilidad que sí suba el salario mínimo, pero ¿qué pasa? También el sector empresarial va a decir, no, esto es populismo puro. ¿Y qué es lo que siempre pasa también cuando se da aumentos de salario mínimo? No todos ganan salario mínimo, Claro. pero a todos les afectan las subidas. Tal cual. Entonces, al haber sido un aumento del salario mínimo, supóngase que se pida 25 y se le dé un 8, un 9, un 10, bueno, eso va a hacer que en semanas después, porque aumenta el costo de las empresas, también suban su factor de ingreso, que son los ventas de productos y servicios, bueno, y también tengamos una subida y afecte por ende la inflación y estemos casi en el mismo lugar que estábamos antes. No tal vez igual, pero algo muy parecido. Entonces, respondiendo así directamente a la pregunta, sí, la política incide mucho, pero falta mucha comunicación previa a decisiones importantes que debe hacer el gobierno a la ciudadanía, ¿verdad? Y con datos técnicos y explicando también de manera simple, no tan técnico, porque Juan Pablo tampoco es MBA, PhD, a lo que puede darse y que se entienda que es una decisión coyuntural en base a factores internacionales exógenos, no internos. Si esta subida fuese en base a una subida del dólar empinado, ahí sí se podría decir que hubo de repente un mal manejo de la política de manejo del dólar, porque ahí BCP sí puede intervenir, inyectar dólares y así tratar de bajar de repente el dólar, cosa que ya hizo en el pasado. Pero en este caso no, fue un contexto totalmente internacional, pero que no fue comunicado porque ya estaba realmente subiendo por más de 24 meses y no hay empresa que te aguante una subida de más del 50% de una materia prima, no puede existir eso. Y de vuelta, repito, enero de 2016 estaba entre $83, hoy enero de 2018 está más de $60 y es matemática simple. Felipe y Pedro. Están, o en realidad los cuatro, o cualquiera de los cuatro de la mesa, lo que pasa, yo coincido contigo en el tema de la comunicación, ¿verdad? O la ausencia. Ahora, lo que no coincido contigo, lo que me permito dudar es si eso fue adrede o no, ¿verdad? Porque en Chile, hace un par de años, con la dictadura de Pinochet, había un grupo de jóvenes que se llamaban los Chicago Boys, Sí, que fueron apadrinados por Milton Friedman y que atendieron muy bien lo que tiene que ver con el tema de la teoría del shock, ¿verdad? Y si vos querés tener un tema de shock a la economía y a la sociedad, no la comunicas, ¿verdad? Hace este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuánto hay de teoría del shock de Milton Friedman en este tipo de decisiones a esta altura A ver, yo creo que ha sido un shock muy importante, muy grande, porque realmente nadie esperaba esto y nadie tampoco estaba monitoreando lo que era el petróleo, porque toda la gente que está siguiendo temas económicos, por ejemplo la soja, están siempre pendientes de lo que es la bolsa de Chicago. Pero de vuelta, lo que es petróleo, hablé con varios medios y nadie tenía en el radar lo que es el EIA hasta ahora. Y yo creo que para siguientes gobiernos o administraciones, bueno, es importante la comunicación. Uno debe comunicar a la ciudadanía y explicar los factores que están dándose y que va a resultar a cierto cambio de manejo en lo que sería la economía personal de cada uno. Eso tiene que implantarse. Es creo que la manera que se debe hacer política hoy en día en un mundo moderno y no como años atrás que era simplemente hacer y esto es lo que pasa y bueno, no estamos en ese tiempo más. Pedro. Sí, el señor San Martín, obviamente subió el gasoil, pero también se sabe que todas las naftas van a subir. El gasoil tiene el que maneja, regula el mercado, en realidad es el Estado a través de Petropar, pero ustedes manejan los otros combustibles. Y ya se está diciendo, bueno, también, obviamente, si está subiendo el precio del barril, también las otras naftas van a tener que tener su reajuste. ¿Para cuándo ustedes consideran y en qué porcentaje creen que tendría que ser esa suba? Es que no, yo diría que lo del gasoil golpea porque se estuvo frenando. Claro. Como los otros tienen precios libres, ya digamos están un poquitito más sueltos. O sea, tienen que ir ajustándose. No creo que sea algo tan significativo como el gasoil. Así que, porque de hecho ya se maneja con precios libres y o sea, ya hubieron subas. Sí.
Que Petropar, por una cuestión de manejo interno, no lo haya hecho es una cosa, pero las empresas privadas ya que han comprado desde octubre más caro, ya han hecho sus reajustes. Es un problema, el tema del petróleo debería, desde nuestro punto de vista, ser conocido por la ciudadanía y ajustar la economía a lo que sucede, porque somos compradores y afecta a toda la economía. Debería haber una fórmula tan sencilla del costo del producto, el dólar y los insumos para internalizarlo, digamos, y que la gente sepa, bueno, cuánto va a ser el precio del producto cada mes, porque cada mes se puede hacer un promedio y sacar como de hecho lo hacen las empresas privadas. Ahora, como eso también genera mucho estrés en la ciudadanía, en algunos países se establece un fondo de estabilización que permite una cierta fluctuación dentro de ciertos parámetros, como para que haya cierta previsibilidad por lo menos 3 o 4 meses. Y cuando pasa de esos rangos, ahí hacer los ajustes. Son cosas que en realidad nuestros políticos no tienen una visión país a futuro, digamos. Entonces, no hay una política de Estado para manejar el tema de la energía, el tema de los combustibles, que debería formar parte, no debería ser político eso, debería ser técnico, porque es algo que nos impacta, querámoslo o no. Y si queremos disimularlo, lo que vamos a hacer es simplemente pagar subsidios disfrazados, pero debemos ser realistas en eso. Mariana. Para el señor Andrés Mayada, ¿cuál sería, yo creo que el impacto directo va a ser sin duda el tema del pasaje. De hecho, creo que a partir del 15 ya decía el ministro Jiménez Gaona que va a estar el reajuste. Este reajuste, desde su perspectiva como investigador o asesor del tema de transporte, ¿en qué porcentaje se tiene que dar y de qué forma se debe dar? O sea, ¿tiene que ser un porcentaje así directo? ¿Qué otra cosa se analiza para ajustar el pasaje, que es lo que ahora todo el mundo quiere saber? Perfecto, una pregunta muy interesante. La proporción del peso que tiene el gasoil dentro de la estructura de costo de lo que es la planilla tarifaria está en torno del 35 al 40%. Entonces, cuando vino este aumento de 430 guaraníes y se hace un reajuste de 200 guaraníes, está dentro de un margen relativamente coherente para lo que es el reajuste ahora. El tema de la cuestión de la tarifa es otra mucho más profundo que lo que es simplemente ahora. Por esto es una cuestión de la cuestión tarifaria se va reajustando desde hace 20 años, más bien de una forma histórica de la tarifa con relación a la anterior, y no se hace el estudio tal como se previó cuando la Universidad Nacional y la Universidad Católica presentaron la actual planilla, y está totalmente determinado cómo tiene que ser, pero no se lo sigue. También cuando se establece una política de renovación en la que se exige de que tienen que comprarse 10% de buses climatizados, diferenciados, año tras año, y se dice lo que el norte que se va a seguir, y comienza con una introducción de un boleto electrónico, y se dijo que para esta altura ya tendría que estar el pasaje en torno de 2.800, el que es convencional, y también se dijo que ya tendría que estar funcionando el Metrobús. Cuando nosotros analizamos este escenario en la que se prometieron tantas cosas y no se cumplieron absolutamente nada, y así como estamos hablando, no hay transparencia, no hay participación, no hay previsibilidad, cuando que se dice que se tendría que tener una previsibilidad de la inversión, una garantía, y que esto tendría que ser un proyecto sustentable. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para nosotros, lo único que podemos decir, lo que estamos estudiando este sector, es que gracias a esta situación crítica en la que se genera aumentos, ya sea del gasoil y a la vez un reajuste tarifario, es el momento oportuno para decir, señores, tenemos que parar, tenemos que hacer una evaluación, tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser técnicos, y tenemos que ver si realmente esto continúa de esta manera, porque el sector empresarial invirtió más de 50 millones de dólares
en buses 0 kilómetros climatizados, en la que este gobierno se lució, es su caballito de batalla, pero se lució diciendo de que supuestamente dio $30.000 para el sector empresarial, cuando que en realidad el sector empresarial tenía que entregar un bus de su flota que tenía que haber pasado la inspección técnica vehicular, que tenía que estar en la flota operativa, entonces entregó un vehículo en torno de $20.000, estamos hablando de $10.000 nomás. Entonces hay cosas que la población tiene que saber. Y lo único que se espera de este nuevo sistema que venga, no importa quién es el que gane la elección, es que se tiene que transparentar y esto tiene que ser previsible. Para nosotros esa es la cuestión, porque si vamos a ir por el tema del porcentaje de lo que se reajustó ahora, aparentemente y justito encaja, pero como lo dijo el doctor acá, nosotros sabemos que no solamente ese factor del gasoil no es lo que va a aumentar, aumenta absolutamente todos los costos para la empresa y ahí ya se desequilibra otra vez. Entonces hay que sacar esta satanización que se tiene con relación al sistema del transporte, a la tarifa. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se hace una cuestión transparente con relación a lo que usted estaba diciendo, de hacer una medida de impacto de shock. En el sistema del transporte público no se puede hacer eso porque hay que respetar al pasajero, al usuario. Tienen que tener una previsibilidad y tienen que entender por qué paga 2.000 o 2.200 o 2.500. Pero vos mismo dijiste que el aumento es mínimo y que justo cuadra. No, cuadra si es que vos tomás específicamente el aumento. Ahora, lo que pasa es que esto se viene arrastrando desde hace 20 años que esto está totalmente ajustado. Y cuando le también en componente mallada con ustedes. O sea, ustedes también fueron, o sea, los transportistas fueron aliados de los gobiernos de este y los de anteriores. Yo no estoy acá hablando como transportista, estoy hablando como un estudioso del sistema del transporte y la necesidad que se tiene. Pero son tus clientes la empresa de transporte. Son mis clientes, pero también asesoro, por ejemplo, a órganos gubernamentales, ¿verdad? Bueno, acá hablo de tus clientes de empresa de transporte. Sí. ¿O me vas a negar que fueron aliados? No. No sé, aliado hasta hoy, ¿verdad? Si vamos a ir por eso. Yo no quería nomás entrar en ese tema polémico, porque me encantaría entrar en eso, solo que el tiempo del programa no lo daría, pero sí. No solamente, yo no solamente diría aliado, yo diría cómplice de esta cuestión, ¿verdad? Porque hubo un sector del empresariado que fue beneficiado y que tuvo el poder y que estuvo en la componenda de todas estas cuestiones con el actual régimen y con esta política sencillo que realmente es tremendo y se va a sentir más si es que no se hace una tregua y se para y se hace una evaluación hacia dónde vamos a encaminar otra vez esto ahora. O sea, es mucho peor de lo que vos estás diciendo. No es solamente que fueron, ¿verdad?, aliados, sino que hasta yo diría cómplices. Aldo, ¿quién gana con el aumento del salario mínimo? Demasiado poca gente gana salario mínimo en este país. Gana poca gente y siempre lo hemos dicho también de que acá hay que analizar también la situación de los que no ganan el salario mínimo y de la gente que trabaja por cuenta propia, ¿verdad? O sea, en realidad este tipo de medidas perjudica a todos y en especial cuando es el tema combustible, porque cualquier vendedor de remedios yuyo, vos te vas y te dice no, o yo pido la gasoil, yo pido la combustible. Yo te pregunto, ¿quién gana? ¿Pesa? Y yo creo que sí, ellos son los que manejan el combustible, evidentemente ellos son los que ganan. Pero Aldo, escúchame una cosa, vos ya te dan una cifra, 25% van a pedir de reajuste al salario mínimo, 25%. Y es más, reconociste también que recién se tendrían que reunir en junio, ¿no? Sí. En junio. Sí. Pero ante esta situación están pidiendo algo de urgencia. Si vos pedís el 25% ya no estarías, digamos, o las centrales sindicales ya no estarían, digamos, respetando el tema inflacionario, porque la inflación, segundito, no llegó al 25%, van a decir, no, lo que pasa es que es la pérdida histórica. Pero bueno, yo no sé si le van a dar el 25% o si va a haber algún reajuste, pero en el momento en que se sienten a conversar y a negociar, van a tener que hacer sobre la base de la inflación. La inflación, el índice que te da el Banco Central del Paraguay. Y ahí no sé si se van a poner de acuerdo o no. ¿O qué van a movilizaciones? ¿Qué piensan hacer? Sí, en primer lugar, el tema de junio sí, del reajuste era con intenciones
justamente de ir ajustando en la pérdida histórica del poder adquisitivo, que hoy está por un 25 a 30%, es lo que nosotros tenemos los cálculos, ¿verdad? Sí. Evidentemente no lo podemos dejar eso porque es una ley, eso es un decreto, es una ley que está ahí, pero por la urgencia del caso, por esta situación, no pueden los trabajadores sufrir esta situación. Hoy ya pedimos el 25%. A las 2 de la tarde entró la carta en el Palacio, donde estamos solicitando ya, o de lo contrario, que paren este tipo de medidas para que podamos sentarnos a discutir qué es lo que conviene y qué es lo que se va a hacer. Yo no hablaba de que no tenía que subir, del momento nomás yo hablé. O sea, Esa fue la pregunta. evidentemente esto se viene, ¿verdad? Pero en qué condiciones nomás lo que yo había hablado, ¿verdad? Pero consideramos que nosotros estamos haciendo lo correcto en el sentido de solicitar ese reajuste porque se da y así tiene que ser, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa, después está Mariana, Felipe y Pedro. Vamos a tratar de ordenarle a cada uno. Anda muy... Tiró a pregunta a Pedro expansiva, se metió en medio de una respuesta y volvió a preguntar, o sea, está Son las vacaciones. picarón. cargado. Sí, vamos a la pausa y volvemos. Este verano la adrenalina la ponemos nosotros. ¿Te lo pensás perder, Pedro? Vos que No, claro tenés que motos no. acuáticas, En motos de absoluto. calle y UTVs. Asunción Motorsport te trae las mejores marcas del mundo con Polaris, KTM y Sea-Doo. Te esperamos en nuestro showroom de la avenida Guillermo Neumann. Ayer una familia me decía, es Neumann. Neumann, Y sí. Marica López, comunícate al 0972-162-172. Estaba con la señora Mariana Pineda. Sí, así mismo. Qué interesante. Y después iba con Pedro, así estaba. Así mismo. Bueno, ¿Qué para... Ah, no, Felipe después está respetuoso. Que Digo. vean. Ah, vos. Pero está, digo, Estamos vacaciones. estás cambiado, ¿eh? sí. Y se está por Se ir. nota la Es un hombre previa. nuevo. Hasta el viernes, después se va a su hotel privado. Año Nosotros nuevo. hablando de la Suda 400 Guaraní cuando tenemos un, Hasta pasado un mañana. tipo que es accionista de un hotel de una zona de expansión turística en Perú. Sí. Y un lugar precioso. Ojalá Pedro nos invite algún Sí, día ojalá, Año Pedro. nuevo, Pedro. a no. ese resort. Estamos anotados, Sí, estamos en que lista de tiene espera. Pedro en el Perú, en Punta Sal, Arenas. Punta Sal. Punta Sal. Punta Sal. Punta Sal. Sí, un hotel de alto lujo de Súper Pedro. exclusivo, sí. Sí, así es. Estamos Ya. en lista de espera, Pedro. Mariana. Only VIP. Para que vea, se lo- Pregunten, Mira, por ya favor. quiere que pregunte y todo, Pedro, gente imagínate. de Doha le quiso comprar el hotel y él dijo que no. Sí, él Que mismo no estaba en lo venta habla. por una cuestión pasional, dijo él, no era una Ah, cuestión no, económica. no así hace que no hace negocio con lo que tiene en el impresionante, corazón. Pedro. Claro. Yo cuando tuve la gracia de ir invitado para Ah, ¿ya pagarme, ¿no? fuiste? No, Ah. a Perú, no Ah. llegué ahí. Me quedé en Lima, me hablaron, me dijo, hay un empresario paraguayo que Sí. empezó a Hotelero. desarrollar un punto de expansión. Hotelero. Un empresario Hotelero, paraguayo, el zar de los medios de Paraguay, me dijeron, le dije, ¿pero Sí. quién es ese? El fantasma, Todo, ¿quién es? Me dijeron, no, Pedro Bullari. Sí. El señor Pedro Bullari Ángel tiene- González, tiene- ¿verdad? yo pensé, Pero- el fantasma, y que no, el fantasma. Ahí empezaron los indicios, Pedro, y después Ahí averiguamos. está, el zar de los medios. Y bueno, el que compra Calladito, todo, Pedro. el que compra todo, Mira, pues, panelita de 100 vueltas, calladito. un tipo humilde. Pedro, ya enseguida estamos contigo. Mariana, por Muchas favor. gracias. Bueno, para mí que están actualizando la dosis de bullying, Pedro, Sí, antes sí, de que te es vayas. la gran Antes de que te despedida, vayas de claro, vacaciones. Pero teniendo un hotel, nadie puede ser víctima. Para el señor Vicente San Martín, bueno, justamente, por supuesto, el sector privado está en el mercado, digamos, para ganar. Ahora, ¿cuál es el rol, digamos, en este caso, cuando decía Aldo, los únicos que ganan son ellos? ¿Cuál es la situación hoy desde el sector de los combustibles? ¿Cómo ven ustedes el mercado? ¿Cómo la están sobrellevando? Quizás de acá decimos, pobrecitos, yo digo, nos han de ser, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la situación en un balance que ustedes hagan de cómo están hoy y si pudieran comparar con otro periodo, no sé? Bueno, antes que nada, quiero dejar yo sé que se dijo en broma lo de que los únicos que ganan son APESA, ¿verdad? Pero No sé si dijo en broma, pero es que dijo. hay un concepto a lo Te tiró ahí. mejor. Yo no le veo tan bromita a Aldo, te digo, menos sigue con este tema. Más, digo, no. más vale que sea una broma, porque no, como país todo el Paraguay perdió con esta suba y los únicos que ganan son la OPEP. O sea, todos, nosotros recibimos el producto más caro. Tenemos que tener más capital operativo. Todo nos cuesta más también, igual que cada uno de los ciudadanos. O sea, en ese sentido, vamos a dejarlo bien en claro, el Paraguay no produce nada. O sea, si queremos, Claro. digamos, que nos impacte menos, pues política energética distinta, potenciar electricidad,
prospección en el Chaco, para tener nuestro propio petróleo. Ahora, como, digamos, nosotros lo que queremos es simplemente que los costos y los precios sean transparentes. O sea, eso es lo más importante, que no se subsidie, que no se disimulen costos por cuestiones ajenas a la cuestión estrictamente de mercado. Porque no somos propietarios de ese producto y cualquier forma de subsidio termina pagándolo el pueblo. Entonces, lo que queremos son reglas claras de manera que los costos se transmitan así como vienen, y si es que se va a subsidiar, que eso esté en una bolsa a la vista de todos, que no sea simplemente, que sea una fórmula, que sea una ley que establezca un fondo de estabilización, pero que de una vez por todas no le sorprenda a la gente como sucedió en esta ocasión. Y como otras veces, lo sorprendente era que no subía a pesar de que los precios estaban por las nubes. O aún hoy seguimos teniendo el combustible más barato de la región, un país que no es productor. O sea, hay cosas ahí que mejorar, evidentemente, tarea pendiente. Por lo pronto queremos de que haya reglas claras, de que se transparente la estructura de costos de la empresa estatal y que los precios internos se reflejen realmente de lo que cuestan afuera. Así como sube, si baja, que baje, y si es que sube, pues ajustemos los cinturones todos, porque a todos nos golpea. Felipe, y después con el empresario. Justamente, de vuelta para la gente de los sindicatos. Aldo, a ver un poquito, te dicen que no, por el 25%, que yo creo que de hecho están pidiendo mucho para negociar por el 12% por ahí, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa? ¿Tienen fuerza sindical, fuerza como gremial, como para armar una huelga, algo así o no? Sí, totalmente. Nosotros, eso sería ya un segundo plan, ¿verdad? Si nos somos escuchados, si definitivamente no nos dan un porcentaje que nosotros creemos que con el cual podamos negociar, evidentemente vamos a convocar a un congreso general. Hay que entender que nosotros estamos con 4 centrales obreras, que es la coordinadora de centrales sindicales, donde forman parte la CUT, la CNT, la CGT y la CPT. Y hay otro bloque sindical que conforman la CUT-A, la CECITET, la CONAP, y que también están en nuestra misma posición. Estamos hablando de 7, 8 centrales obreras que de repente pueden convocar a una huelga general que es para nosotros amerita totalmente. El tema de responderle un poco a la gente de APESA, yo creo que el combustible es el negocio del año, porque cada día que salimos a la calle encontramos una estación de servicio nueva. Yo no entiendo, se sube el combustible y dicen, gánalo de la OPEP, te dicen, perdón, No, Martín, pero eso es... Pero Usted no se queda con ninguna plata. Se echan edificios para construir una estación de servicio. No estoy inventando nada, estoy diciendo cosas que vemos todos los días en todas las ciudades del país. Hoy se están hoy Borregás instalando estaciones de servicio. Y Entonces, un mini supermercado también, Adentro, Eso tampoco- claro. eso- mini Los supermercados minimarkets. también, Eso y hay están cosas uno al que lado. definitivamente, de repente nos preguntamos, ¿qué hace el gobierno para parar ese tipo de cosas? Porque de repente, dentro de poco, nuestro país va a ser estación de servicio. ¿Verdad? Y a la vez aprovecho también para anotarme en el tema de Perú con Pedro para poder... Por favor, no, tenés que hablar con él. Me anoto. ¿Para Perú o para la Está en respuesta? lista de espera. Pero a todo esto, a ver, es un negocio y fabuloso que haya gente que trabaje también en eso, ¿verdad? Sí. Pero no somos productores, pero ciertamente hay una cantidad de estaciones de servicio Bueno. importante también, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿se quedan o no con el negocio? Con algo se tienen que quedar, no sé si con Oye, todo, oye, pero... es difícil explicarlo porque hay estaciones que no están por la ganancia, están por la marca. O sea, ahí esa es la parte que a lo mejor no se entiende. Por O el sea, emblema. el pequeño empresario que es dueño de su estación de servicios, en realidad está compitiendo en un estanque de tiburones, donde a lo mejor los mismos emblemas son ya propietarios o arrendatarios de las estaciones de servicio, y muchas de las que se pusieron el año pasado, o sea, el boom de Petropar. ¿Cuántas estaciones puso Petropar en un año? 60 y 120. Y cada emblema, son demasiados emblemas, son
18 emblemas. Y cada uno quiere tener su... Y nosotros coincidimos, pero desde hace años, en que tenemos que parar esto. O sea, ¿por qué? Porque genera un problema serio para la gente que ya invirtió y que ve de repente su inversión destrozada porque resulta que se le instaló con un emblema nuevo que tira los precios por el suelo artificialmente a lo mejor, y se genera una situación bastante crítica. No, terminan haciendo patio de comida y las estaciones terminan siendo boliches, ¿verdad? Y bueno, por eso, esa es una tarea pendiente yo le diría al gobierno, una fórmula de ajuste de precios que todo el mundo sepa y que monitoreado, digamos, fácilmente por la ciudadanía, por un lado, para saber lo que sucede y lo que sucederá. Y dos, que se acaben las estaciones, por lo menos que pongan distancia, que no pongan una encima de otra. Pero eso es un pedido nuestro de hace años. Claro, en teoría había un reglamento, ¿verdad? 2000. Está regulado, tengo entendido que a Asunción. 5 cuadras. No, solamente Asunción, 1000 metros. Ah. El resto del país, Pero están frente, yo te Zona están frente a liberada. frente. Sí. Claro. Es que Terrible. se intercambian los playeros, muchas veces también se dice eso. Vamos a hacer una pausa y el señor a la vuelta va a tirarla y Hay que decir, queremos tener el honor, por favor. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, vamos rápido. Pedro, ¿cuántas habitaciones tiene? Perdón. ¿Qué cosa? El hotel. No es un... No vas a preguntar otra vez, Pedro. así. Ah, bueno, ok. frente al mar. Bueno, un bungalow. Claro, es el que ocupa porque puede el tema Puedo hacer la pregunta, Hacé, porque si no Pedro, se hacé, te va el Pedro, tiempo. Por favor, claro, Pedro. sí. Soy Por favor, Pedro. bungalow presidencial, ¿no? Soy Claro. un tipo Canova. excéntrico, o sea, por favor. Señor. Suponete que te convoca la gente del Ministerio de Industria y Comercio. Te quiere hacer la... Porque estamos hablando de subsidio, ¿no? Y te consulta, ¿qué le recomendarías? ¿Se termina el subsidio para las empresas de transporte o al contrario, hay que redoblar? En más de 100 guaraníes por boleto tiene que ser, qué sé yo, 300, 400. ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, lo primero es lo primero. Ah. Ningún estudio no puede hacerse, Pedro, acá en Paraguay ni donde sea, si no tenés todos los datos de las variables. Una variable muy importante Bueno, que es la cantidad de gente que consume. Vos estás en el medio, sos economista, entonces No, lo no. que quiero saber es cuál sería tu recomendación, No, pero- si apostás al subsidio No, o no. voy El a fondo eso, es ese. voy a eso porque quiero la introducción de la respuesta. A ver. Bueno, no puedo hacer ningún tipo de estudio ni recomendación si no tienes todos los datos de todas las variables que toman parte de un problema. Bueno, acá no se sabe cuánta cantidad de gente utiliza el transporte No. público por ronda. Se sabe, capaz ahora se sabe si cuántas rondas hace un colectivo con el tema de la aplicación ¿Cuánta Topaz gente? que No, tienen recién todos con el ahora. boleto electrónico Y se va a saber. claro, cuando se tenga eso, ya sabrá exactamente cuánto factura cada empresa por ronda, por día, por temporada, y sabes cuánto genera en revenue, en ingresos. Bueno, versus ya la cantidad también que consumen en combustible, que es mucho más controlable. Y ahí sabes realmente cómo está balanceado los márgenes de cada empresa y cuánto gana realmente cada empresa. Eso hay que tener primeramente. Si no, todo es fantasía, todo es una opinología, y yo no lo haría si no tuviese todos los datos en la mesa primero. ¿Qué recomiendo para lo que viene en estos meses? Hay una cuestión política muy importante de elecciones, y repito, si no se da un aumento, lastimosamente, la vereda del frente políticamente van a decir, miren, pueblo, cómo su gobierno le hace pasar hambre, y va a pasar lo que pasó en las elecciones internas, que Está ese bien. sábado pasó lo de Daer, y ¿qué pasó? Fue creo que un O sea, desbalanceador. hasta abril políticamente apostarías por el subsidio. Después de abril, después de las elecciones, se vería qué pasa. No, primero conseguir los datos de los consumidores, que está ahí, tiene que tenerse eso, no se puede hacer nada serio si no tenés esos datos, Pedro, audiencia, y luego ver realmente con esos datos cuánto realmente justifica un subsidio, o realmente si no hace ni falta subsidio porque está ganando mucha plata, o realmente aumentar el subsidio que están realmente muy mal financieramente. Y luego lo otro, el aumento salarial, que también debe ser analizado seriamente porque se viene una época política que lastimosamente, por más que se quiera negar, es un factor importante. Se ganan las elecciones con votos, y negociar ya con los gremios empresariales cómo se podría ir ajustando a eso, y que también luego la inflación no se dispare. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Les agradezco a los tres por haber venido, y a los cuatro le hago Gracias, la Pedro. extensiva invitación. Paga parte a PESA, porque ustedes son los que se quedan con el negocio según el resto de los integrantes de la mesa. Entonces, la mitad paga PESA, Pero la Viñedo, mitad va a pagar... Viñedo sí que lo va a pedir. Sí, Hay que decir pero también, claro, porque- bueno, la no, mitad bien paga venido, muchachos, al Pedro, programa. el viático va a la gente de... Por supuesto que está involucrada con el mundo del transporte. Acá, según Felipe, ustedes se quedan también Sí. con el gran negocio del mundo del transporte. Y ustedes dos le vamos a tener que buscar algo para que nos puedan ayudar.
A Aldo si le digo, ¿puedes hacer para la vaquita? Le digo, Aldo, no, el salario del hambre me va a decir él, ¿verdad? Para las vacaciones no estamos. Le digo, están Vamos a echá, pedirle pues. un aumento de 25% en su vaquita. Canoa, echa pues alguito para la vacación. No tengo que tener toda la información primero de dónde nos vamos a ir. Vamos Y a hacer un estudio en Excel. sí, te dice, balance. no. después voy a ver si qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para ir. No. Te digo, estoy nadando entre tiburones acá. Nosotros no. Más vos fumas con el agua. No, acá te digo, o sea que acá el más inocente fuma dentro de un tanque de combustible. Sí, Acá totalmente. están todos. Bueno, nos vamos a encontrar mañana. Chao. I've been waiting for a guy to come